Es un gusto estar con ustedes, amada iglesia. También saludar a los hermanos que hoy nos van a ver por el canal. Saludarles y bendecirlos a los amigos que Dios les guiará a ver este programa. Saludarlos en gran manera. Amados hermanos, esta mañana es una gran bendición estar en la casa de Dios. Amén. Es una gran bendición poder compartir el Evangelio. Vamos a estar meditando en enseñanza titulada En Cristo tengo la plenitud de todo. Y vamos a estar fundamentando esta enseñanza en Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Vamos a hacer algunas preguntas así un poquito breves para que usted ponga atención, porque venir a la casa de Dios, no permitirle a la palabra que nos hable y que nos llene, no tiene sentido. Tenemos que venir a la casa de Dios porque ahí hay bendición. Y parte de esa bendición es adquirir conocimiento de los misterios de la palabra. Amén. Vamos a comenzar leyendo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con Él fuisteis sepultados en el bautismo, y en Él fuisteis también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida o de en cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados. Todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Que nadie os prive de vuestro premio, haciendo alarde de humildad y de dar culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, hinchado de vanidad por su propia mente carnal, pero no unido a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Vamos a ir por partes. Amado hermano, amada iglesia, esta palabra nos va a dar una gran formación acerca de muchas situaciones que Pablo quiso aclarar con esta enseñanza. Porque hace más de 2000 años a esta iglesia de Colosenses, si Pablo les escribió, era porque estaban viviendo una situación o practicando una situación, o estaban en peligro de una situación de adquirir falsas enseñanzas
Y la iglesia tiene que tener la certeza de que nosotros fuimos llamados a estar en Cristo. Y si tenemos a Cristo, dice la Biblia, que estamos completos en todo. ¿Y por qué tenemos que hablar de esta situación, de esta palabra? Porque aún en estos días tenemos que enfrentar cosas que la Biblia nos ha hablado en esta lectura. Por ahí andan algunos diciendo que si usted no guarda el sábado, usted está mal con Dios. Que si usted come ciertos alimentos, usted está mal con Dios. Yo no sé cuál será la Biblia que han leído para llegar a andar enseñando estas doctrinas, pero la palabra es clara y dice que si usted tiene a Cristo, usted está completo. Amén. Y a su nombre. Tenemos a Cristo. Y dice que muchos vendrán con filosofías. Vendrán con enseñanzas muy filosóficas. Y usted sabe muy bien que la filosofía es un pensamiento crítico. O sea, una enseñanza crítica. Y vienen con ciertas filosofías buscando sembrar lo que la Biblia ha quitado. Por eso no a todos los que vengan diciendo, me permite enseñarle a usted la palabra de Dios, usted tiene que decirle amén. O decirle pase adelante o siéntese aquí. Tenemos que tener discernimiento de que esa persona que le está ofreciendo a usted enseñarte haya tenido un nacimiento, haya tenido un encuentro verdadero con Cristo. Tenga seguridad de esa persona de que él está completo en Cristo y a su nombre. Porque el Señor dice a través de Pablo que vendrán hombres con sutilezas basadas en tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Muchos quieren ponernos a caminar obedeciendo mandamientos de hombres, y nosotros no fuimos llamados a seguir hombres, ni fuimos llamados a obedecer a los hombres en cuanto a que nos pongan a hacer lo contrario a lo que la Biblia dice. Yo tengo que sujetarme a las autoridades porque Dios lo manda, pero primero tengo que obedecer a Dios y agradar a Dios antes que a los hombres. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Amén. Y cuando la Biblia dice que de comidas, de bebidas, de días de reposo, de sábados, hoy hay muchas personas que dicen o le dicen a usted o a mí de que el sábado está en los 10 mandamientos y que los 10 mandamientos no se pueden minimizar, o que los 10 mandamientos no se le puede quitar un mandamiento porque quedaría en cero. O sea que si el sábado están los 10 mandamientos, hay que guardar los 10 mandamientos o no guardar ninguno, porque si usted guarda 9 y no guarda uno, equivale a cero. Eso me lo han dicho a mí, estos que enseñan comidas y días. Y también nos dice que los 10 mandamientos fueron dados por Dios y que Dios mismo descansó el séptimo día. Eso dice la Biblia. Y yo no lo niego, porque sería faltar a la verdad. Pero tenemos que ver lo que dice la palabra hoy.
La Biblia dice que todo esto era sombra de lo venidero. El Cordero era un tipo de lo que iba a venir en Cristo, la redención. El día de reposo era lo que iba a venir en Cristo, descansar en Cristo. Ahora, le dicen a uno que el día de reposo fue establecido por Dios en los 10 mandamientos, como lo acabo de decir. Pero también tenemos que ver algo. La Biblia dice en el primer mandamiento, dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Amarás al Señor tu Dios. Pero Jesús viene y dice: Pedro, ¿me amas? Y le pregunta a Pedro 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí te amo. Entonces quiere decir que Jesús sabía que en los mandamientos decía: amarás al Señor tu Dios. Pero Jesús le estaba diciendo a Pedro que lo amara a él, porque Jesús es Dios y a su nombre. Jesús es Dios. Y cuando estamos en Cristo, cuando amamos a Cristo, amamos a Dios. Cuando amamos a Dios, amamos a Cristo. Entonces quiere decir que Jesús vino a darnos la enseñanza que en Él está todo. Jesús dice en el Evangelio de San Mateo 11:28: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús es el descanso. Jesús es el reposo. Ahora, si Jesús no hubiera venido al mundo, estaría rigiendo la ley a como estaba escrita. Si Jesús no hubiera venido al mundo, los 10 mandamientos habría que vivirlos a como están en Éxodo 20. Si Jesús no hubiera venido al mundo, pero Jesús vino al mundo y en Él Dios puso todo. En Él tenemos todo. ¿Cuántos pueden decir esta mañana con su mano en alto: yo estoy completo al tener a Cristo? Esa es la seguridad que usted tiene que vivir. Esa es la seguridad que Dios quiere que tengamos. Pablo venía hablando para que esta iglesia fuera una iglesia con certeza, para que fuera una iglesia con seguridad. Nosotros no podemos titubear en nuestra vida cristiana. Yo estoy seguro que en Cristo lo tengo todo. Yo estoy seguro que si yo descanso el viernes, el domingo o lo que sea, tengo que darle gracias a Dios por el día que me dio. Pero no tengo que estar atado a que si no guardo un día ya estoy mal con Dios. Porque la Biblia claramente lo dice, de que el que guarda el sábado, para Dios lo guarda, y el que no lo guarda, para Dios no lo guarda. Que el que come legumbres, para Dios come, y el que no come legumbres, para Dios no come. O sea que Dios no quiere que estemos peleando por situaciones de días, por situaciones de comida. No podemos poner la comida, no podemos poner los días de primero. Tenemos que poner el amor de primero y a su nombre. Porque Jesús vino en demostración del amor de Dios. Jesús vino con la máxima
persona. Pone el amor por el despojo, en lo material de la persona. Si usted vende todo y no tiene amor, nada es. Si usted habla en lenguas y no tiene amor, nada es. O sea que lo que Dios quiere es que nos amemos. Lo que Dios quiere es que seamos uno. Que su iglesia manifieste ante el mundo el amor, la libertad, la paz, y a su nombre. Por eso tenemos que orar a Dios para que Dios en estos tiempos saque de todas esas denominaciones a sus hijos. Porque Dios tiene, aún en la misma iglesia católica, hay gente que va a ser hija de Dios, que se les siente que tienen el amor. En las iglesias bautistas, en la metodista, ahí hay gente que es de Dios, pero Dios tiene que sacarla de ahí. Esta iglesia misionera mundial que se cree que son los super santos, que es una denominación falsa. Esta iglesia que tiene un espíritu de superioridad, que a usted lo desprecian porque usted no pertenece al bando de ellos, que se manifiestan al mundo no como la iglesia de Cristo, sino como una denominación. De ahí Dios tendrá que sacar, de esta denominación tendrá que sacar a los que son sus hijos, a esos pastores, aunque son poquitos los pastores que hay ahí que son de Dios, tendrá Dios que sacarlos de ahí para que su pueblo sea libre. Porque hoy la iglesia, el diablo la ha metido en un Egipto de faraones religiosos, donde el pastor le dice a la oveja que cuidado va a la campaña del pueblo porque lo pone en disciplina, que cuidado va a visitar a una iglesia porque lo pone en disciplina, porque es un insujeto, porque es un desobediente. Hermano, esos son mandamientos de hombres. Dios nos manda a que compartamos con los hermanos. Miren, si a mí me dicen en este momento, pastor, lo invitamos a predicar a la iglesia católica en la misa de 11, yo me voy. Pero yo voy a hablar de Cristo, voy a hablar del amor de Cristo, voy a decirle a esa gente que Cristo es el Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el que salva, que Él es el camino, la verdad y la vida, como lo dice San Juan 14:6. Y cuando termine la misa, voy y los abrazo a todos y le digo: Dios te ama, Dios te ama. Porque Dios, así como Jesús anduvo en el mundo y topó con religiosos y topó con pecadores, Jesús comió con los pecadores, Jesús le dio amor, misericordia a los pecadores. Él vino a mostrar un camino, no vino a mostrar una religión. Y a su nombre, la iglesia del Señor tiene que manifestarse en estos tiempos. Y si algún pastor me está viendo hoy, te digo a usted, hermano, que me ve, o si usted es un hijo de Dios, sálgate de esas denominaciones que te tienen atrapado. Sálgase de ahí. Vaya, organice una iglesia y el Señor te respaldará. El Señor añadirá un rebaño, te pondrá en alto. A la iglesia del Señor fue llamada a ser libre. Ya no pertenezca usted a sus movimientos que te están limitando servirle a Dios. Ya no sea esclavo usted de esos líderes, de esos llamados apóstoles. Ya no sea esclavo usted. Salga de ahí y sírvale a Dios. Es tiempo de que la iglesia sea libre. Y a su nombre. Es tiempo de que la iglesia camine por los pueblos. Que la iglesia se manifieste con libertad, con cánticos, con servicio al pueblo. Ya no caigan esos de corbatica que llegan y se paran al frente con grandes habladas. No sea usted esclavo de esa gente. El Señor no tiene denominaciones. El Señor tiene una iglesia aquí en la tierra. Es una nación santa, pueblo adquirido por Dios. La iglesia primitiva era una. Y dice la Biblia que todos los días Dios añadía a los que habían de ser salvos. Es una. Y Dios la respaldaba. Dios la ponía en alto. Habían sanidades. ¿Por qué hoy no hay sanidades? ¿Por qué hoy carecemos de milagros? Porque la iglesia está dividida. Porque han venido hombres
a fomentar una proliferación de movimientos. Usted va a un pueblo y encuentra 5 o 6 movimientos, y de esos movimientos nunca comparten un café juntos. El pastor se cambia de acera para no saludar al pastor que está a 200 metros de la iglesia de él. Eso no es de Dios, eso no viene de Dios, eso no es del Espíritu. Y yo le dije al Señor: respáldame y yo hablaré. Y si tengo que ser un Nehemías, lo seré. Pero la iglesia de Cristo ocupa hombres valientes que le diga: salgamos de aquí y vayamos a los delicados pastos. Se necesitan pastores del Espíritu que le crean a Dios y no estén sujetos a tantos mandamientos de hombres. La iglesia fue llamada a ser luz. La iglesia fue llamada a ser una antorcha puesta en alto. ¿Cuánta gente hoy dice: quiero hacer algo para el Señor? Y el pastor simplemente lo detiene, le pone un bozal, respaldándose en doctrinas de hombres. Es que usted me obedece a mí lo que yo digo. Porque lo que tiene es un celo de que vaya a escuchar tal vez un hombre de Dios. Hoy la iglesia no comparte. Estoy hablando de la iglesia de Cristo, porque Cristo tiene una iglesia aquí en el mundo. Y lo vuelvo a repetir: la iglesia de Cristo la encontramos en muchos lugares del mundo, en muchas denominaciones. Ahí está la iglesia de Cristo, pero Dios tiene que sacarla de ahí y ponerla en manos de pastores que han sido libres, pastores que verdaderamente escuchan a Dios y conocen a Dios y quieren vivir el amor de Dios. Porque los pastores que son de Dios rapidito se conectan entre sí, rapidito se entienden, rapidito se comprenden, rapidito se ponen a trabajar, porque es el Espíritu Santo que los guía, que les habla. Imagínense, hermano, estaba escuchando yo muy poco veo, porque ahora hay canales cristianos, pero no son de Cristo, pertenecen a una denominación. Y esta iglesia misionera mundial tiene un canal, es un canal religioso, porque hay pastores que dicen: no estén escuchando predicadores de otras denominaciones, porque les pueden estar enseñando, dando pasto seco. El movimiento misionero tiene grandes predicadores, hermanos. Ellos se tiran para arriba. Ellos dicen que tienen la sana doctrina. Y la sana doctrina es: no se saludan con ósculo santo. Las mujeres oran sin cubrirse la cabeza. Ponen a las mujeres a predicar. Y esa es la sana doctrina. Tienen un espíritu de superioridad. Ellos se creen y en el pueblo son los super santos. Hermanos, Dios reprenda a esos religiosos y salve a los que verdaderamente ahí están, que tienen a Cristo y que conocen a Cristo. Dios tiene que sacarlos de ahí y de muchos movimientos en que hoy están atrapados por un apóstol que solamente pide plata para él. Hermano, vea qué hipocresía. Se comienzan a criticar la iglesia católica, que la iglesia católica es la falsa, que la iglesia católica tiene un hombre que representa a Pedro, y que la iglesia católica esto y lo otro. Y resulta que la iglesia evangélica, no la cristiana, la iglesia cristiana es una cosa y la iglesia evangélica es otra. Y la iglesia evangélica tiene montones de apóstoles denominacionales. Entonces, ¿para qué critican a la iglesia grande si están peor? Cada una tiene su apóstol. Bueno, nosotros no creemos en eso, porque la Biblia no habla de que tengamos que tener un apóstol. Tenemos la Biblia que ya tiene los fundamentos del apóstol. Y no caiga usted en la trampa. Y hoy hay gente que está haciendo mercadería para ellos. Solamente ven cómo le sacan plata para ellos andar en sus buenos carros,
para ellos tener sus buenas casas, que hasta algunos memes han sacado ahí en internet, donde dice: el pastor vive en una casa de lujo y la ovejita vive en una ranchita ya metida en un bajo. El pastor dice: iglesia, necesito que me ayuden con tanta plata económicamente, que me ayuden. Pero cuando una oveja está enfermita, dice: oremos a Dios para que Dios le ayude. Vea qué diferencias, hermano. Eso no edifica una iglesia. Por eso usted tiene que tener cuidado en estos tiempos. ¿En manos de quién nos ponemos? Usted tiene que orar a Dios para que usted diga: Señor, yo quiero estar en manos de un hombre que tenga verdaderamente tu presencia, que tenga tu respaldo, que tenga el Espíritu Santo de Dios, y a su nombre. Yo no fui llamado a seguir mentirosos. Yo no fui llamado a poner la mirada en mentirosos. Yo no fui llamado a vivir bajo una denominación. Yo fui llamado a vivir siguiendo a Cristo, predicando a Cristo, viviendo la plenitud en Cristo, siendo libre en Cristo. Usted fue llamado a ser completo en Cristo. Amén. Porque hoy sobran los movimientos. Hay pueblos que hay más iglesias que casas, y todos dicen lo mismo: el Señor me mandó. Qué mentirosos. Dios va a mandar a hacer división. Dios va a mandar a que yo ponga una iglesia a 100 metros de la otra. Dios me manda a mí a apoyar a ese pueblo, al primer hombre que Dios mandó, al primer rebaño que Dios mandó a ese pueblo y por el cual muchos vinieron a Cristo. Dios me manda a ir a apoyarlos, a ir a compartir el amor con esa gente, no a ponerles una competencia. Hoy toman el nombre de Dios en vano. Hermano, no es tiempo para que usted ande siguiendo cosas que no van a servir para tu salvación. Tenemos la plenitud en Cristo. Estamos completos en Cristo. Y la Biblia dice que el significado de plenitud significa bienestar, tener una satisfacción eterna, vivir en paz y armonía. Eso es tener plenitud. Tenemos que no poner cuidado a los rudimentos de los hombres. Y quiero decirle que la palabra rudimento significa principios o conocimientos que los hombres tienen. Nosotros tenemos un solo conocimiento, que es el conocimiento de la verdad, de la palabra que Dios a nosotros nos ha puesto. Porque el Señor vino para guiarnos. Tenemos la luz de Cristo. Él es el que nos dice: Jesús, yo estaré con vosotros, yo iré con vosotros, estaré hasta el fin del mundo. El Señor va con sus hijos. El Señor camina con su iglesia. Dejemos de andar siguiendo hombres que no tienen que ver nada con la obra de Dios. Un hombre que es de Dios se conoce. Un hombre que es del Espíritu Santo se conoce, porque lo primero que tiene es amor y misericordia. Y después pone a todos de primero y de último está Él. Esos son los hombres de Dios. No estos hombres que vienen a ver qué agarran de los rebaños, ordenándole a la iglesia que tienen que darle en carro de último modelo, ordenándole a la iglesia que tienen que pagarle en la luz, que tienen que pagarle en la casa. Jesús nunca habló de eso. Jesús nunca le ordenó a la gente que hicieran algo por él. Él siempre fue hacia adelante, no teniendo nada ni a dónde recostar la cabeza. Y dice el Señor que los que son grandes en el reino de los cielos son los que sirven, no los que quieren ser servidos. Es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo de que los hombres de Dios se manifiesten. Y vuelvo a repetir: si usted es un hombre de Dios, si usted siente que algo no lo deja avanzar en el llamado de Dios, sálgate de esa telaraña que le han puesto los hombres. Créale a Dios como lo hizo Abraham. Abraham caminó solo. Moisés fue solo a Egipto.
los hombres de Dios, Pablo aceptó al Señor y comenzó a caminar predicando. Porque Cristo dice: yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo quiero que esta palabra le esté llegando a tu corazón. Vamos a Mateo capítulo 22, versículos 36 y 40. Mateo 22. Ya casi estamos terminando. ¿Quién vive? ¿Cuántos tienen la plenitud en Cristo? Mateo 36 al 40. 22, 36 al 40. ¿Lo tienen? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea que este mandamiento no es menor a ningún otro. Ahí se encierra la ley y los profetas. Y hoy vemos cómo la iglesia evangélica está tratando de ser una muralla para la iglesia cristiana. Tenga mucho cuidado cuando usted tenga un evangélico al frente o un cristiano. Aprenda a hacer esa diferencia entre un evangélico y un cristiano. El cristiano es el que le dice a usted: tenemos que amar, tenemos que ayudar, tenemos que compartir, tenemos que ser libres, tenemos que gozarnos en el Señor. Ese es el evangelio, ese es el cristiano. El evangélico es aquel que te dice: vea lo que dijo el pastor, vea que usted no puede hacer esto, vea que usted no puede hacer lo otro, para que usted va a ayunar, para que usted va a hacer una vigilia, para que usted va a ir allá. Esos son evangélicos, religiosos, fariseos. Pero el cristiano es diferente. El cristiano siempre va a querer ir a compartir para llegar a un lugar. Y mire, aquí ustedes son testigos. A mí alguien dice: pastor, me invitaron a tal lugar a ir a cierta actividad. Yo le digo: vaya y demuestre lo que Dios ha hecho en usted. Comparta, muestre la libertad que el Señor ha dado en usted, muestre el amor que hay en usted, y eso hablará mucho. Y ya usted tiene el conocimiento de la doctrina, usted sabe lo que tiene que desechar y sabe lo que tiene que retener. Así. Solamente si yo me doy cuenta que usted va a ir a una iglesia que yo conozco, que es una iglesia muy religiosa o muy legalista, yo le digo: si quiere vaya, pero ahí nada bueno va usted a traer. Pero sin embargo, si quiere ir a tomarse un cafecito, ahí hay hermanos también. Mire, yo he llegado a iglesias legalistas. Yo he llegado a iglesias de esta. Una vez cometí el error de ir aquí a 2 kilómetros. Cometí el error de ir aquí. No voy a decir a dónde para que no juzguemos. Cometí el error. Me invitaron a que fuéramos a un culto. Nos fuimos un sábado. Yo agarré mi carro y lo llené. El carro tenía un cajón grande y nos fuimos como 15 personas a acompañarlos. Íbamos todos llenos de gozo, íbamos todos llenos de alegría para ir a tomarnos un cafecito, porque tenían una venta afuera. Y llegamos con toda la ilusión, de conocer nuevos hermanos y de servirles y alabar a Dios juntos.
Hermano, y fue algo terrible. Llegamos a una iglesia humilde, un templo humilde, y nosotros llegamos, saludamos, algunos volvieron a mirar hacia atrás y siguieron. En todo momento nos ignoraron. El pastor entró y con costo dijo: bendiciones. No fue para llegar y decir: hermano Guillermo, qué bendición tenerte hoy con nosotros. Esta es la congregación, hermano, bienvenido a este lugar. Sentir uno aquella respuesta de amor, aquel recibimiento de amor. En todo momento nos despreciaron. Y yo sentía que algo me enardecía el corazón, que Dios me decía: saque este rebaño de aquí, porque era una atmósfera religiosa pesadísima. Pero yo dije: no voy a ser maleducado. Nos quedamos ahí, al final tomamos un cafecito, pero nos vinimos bien ignorados. Tal vez Dios permitió que yo fuera a ese lugar para que yo recibiera la lección de lo que no tenemos que ser. Si yo soy un pastor, que estoy seguro que Dios me puso, tengo que estar bien claro de lo que Dios quiere que yo dé a mi prójimo y a los demás. Amada iglesia, hagamos diferencias en esta situación que se mueve en la congregación. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. ¿Lo tienen, mis amados? Dice la palabra: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito, lo que dice San Juan 3:16, al mundo para que vivamos por él. O sea, el que no ama, ¿qué dice Fabiola? El que no ama no ha conocido a Dios. Y el amor no se puede maquillar ni se puede enmascarar. Cuando usted tiene el amor de Dios, eso se le detecta. Eso la gente lo visualiza en poquitos segundos. Pero cuando usted tiene solamente religión y no tiene amor, no ha conocido a Dios y a su nombre. Amada iglesia, fuimos llamados a vivir en la unidad. Fuimos llamados a vivir en el perfecto amor. Y sigamos orando para que Dios en estos últimos tiempos saque a la iglesia de todas estas, lo vuelvo a repetir, de todas estas estrategias denominacionales. Y que esos pastores que son de Dios, que están ahí perteneciendo a algo que no les da libertad para hacer la obra de Dios completa, puedan salir de ahí. Amén. Nos ponemos de pie.